primer lugar, quiero dar las gracias a todos por haber venido. Es un honor para Atit volver a tener en casa a Gaby. Quiero dar las gracias también a la gente que ha organizado todo esto y que ahora presentará a Gabriel Ventasgal como corresponde, porque Gerardo Muccini, que es fundador de Atit y aparte es amigo personal de Gaby. Así que los dejo con ellos. Muy bien. Vale, seré breve. Es de verdad un verdadero placer y un orgullo recibirte en nuestra casa, Gaby, otra vez. Gabriel, permitirme llamarlo así y luego os contaré el porqué al final. Como todos ustedes saben, es uno de los máximos referentes sobre temas de terrorismo islámico para el mundo de habla hispana. Analista y especialista en temas de Medio Oriente, y está aquí hoy en Atit para hablarnos y compartir su visión sobre Israel 2025, un año decisivo, 6 planteos en 5 minutos cada uno, como así tituló su charla de hoy. Desde enero de 2010 hasta el día de hoy, Gaby es director y cofundador en Israel del programa Public Diplomacy, Hatzat Hasheni, la cara de la verdad, que se dedica a tender puentes entre Israel y el mundo de habla hispano-portuguesa. En el marco del proyecto de diplomacia pública estableció los contenidos educativos, desarrollando varias páginas de internet y contenidos variados. Se formó en ciencias políticas y en relaciones internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén, publicidad y marketing en la Escuela de Publicistas de Tel Aviv y publicidad y relaciones públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es guía de turismo oficial de Israel y actualmente cursa la carrera de abogacía en la Universidad de Ciencias Empresariales UCE en la Argentina. Gaby nació en Argentina hace 54 años. Desde los 15 años es educador en centros de formación de educación no formal y en la actualidad, entre otras tareas, colabora con centros educativos formales. Durante una década y media fue productor de noticias para cadenas de televisión europeas en el Medio Oriente y fundó una agencia de noticias en español, Goisen, y sirvió como analista en diversos medios de comunicación. Es también autor de varios libros como 300 preguntas en 300 palabras sobre el conflicto palestino-israelí, publicado en 2019, que ya va por su segunda edición, Venganza, novela editada en 2023, Justicia, otra novela editada en el 2021, y un largo etcétera. Y para terminar, una pequeña anécdota que responde a aquello que he dejado pendiente desde el principio de mi alocución. Hace 30 años, aproximadamente, cuando fundamos Atit y comenzamos a andar, después de un tiempo pudimos contratar a nuestro primer rabino, Rubén Sterchen, que muchos lo recordarán. Al poco tiempo, Rubén incorporó en Atit a un jovencísimo Gabriel Ventasgal, Madrid, con el objetivo principal de crear y poner en marcha nuestro movimiento juvenil. Y así lo hizo, y no solo lo montó y lo puso en marcha, sino que durante varios años organizó los primeros majanot de nuestra comunidad, formó a nuestros madrijim, nos llenó de chicos las tardes de los sábados con diferentes grupos y actividades, y fue el inventor de una genialidad que él, como es muy modesto, nunca lo dice: las famosas bobolimpiadas. ¿Eso siguen haciendo? Actividad lúdica durante los majanot que han perdurado hasta nuestros días. Y por eso, para quienes tuvimos la suerte de compartir con él como dirigentes esos años, de aprender de él, de reírnos con él, para todos nosotros siempre fue y es Gaby. Gaby, bienvenido nuevamente a Atit, tu casa. Y sin más preámbulos, los dejo con Gaby Ventasgal. Adelante. Muchas gracias.
esta casa es parecida a la de Castañeda. Sí, a la primera. Pero estuviste tú y alguien más estuvo en Castañeda. Sí, obviamente. Ah, o sea que somos varios. Ok, ¿verdad que es parecida? Sí. Sí. Bueno, cuando Gerardo me dijo, cuando puedas venir a Barcelona, si estás algún día, si podés, digo, mira, me voy para Navidades con mi familia que está ahí por el fondo. Así de que si no les molesta que sea un día entre Año Nuevo y Navidad, yo sé que es difícil. Así que dijeron que sí. Lo siento en el alma de haberlos clavado en el medio de la fiesta, pero bueno. Vamos a lo siguiente, mira. Por acá está Galit, mi hija mayor. Ella, cuando ella levante la mano, significa que pasaron 5 minutos. Y yo después de 5 minutos debo cambiar de tema sí o sí. O sea que si me quedé algo que no expliqué en el marco de los 5 minutos, lo hacemos después en las preguntas. Lo que voy a hacer va a ser explicar 6 cosas diferentes en 5 minutos cada vez. Si ustedes están muy interesados en lo que estoy explicando y Galit levantó la mano, la culpa es de Galit. Yo no hablo rápido. Si alguien se queja que hablo rápido, yo no hablo rápido, ustedes piensan lento. Bien, entonces vamos a lo siguiente. Galit, ya empezamos. Primero, Medio Oriente se divide en 4 tipos de fuerzas diferentes. Entonces, hoy nosotros tenemos que el Medio Oriente está dividido en, primero, un eje llamado el eje chiita. Los chiitas son el 15% del Islam. Ustedes aquí en Barcelona tienen presencia especialmente sunita, pero los que vienen de América Latina, la influencia allí es chiita mucho más fuerte que sunita. ¿Cuál es la diferencia? Los chiitas consideran que el Islam tiene que estar gobernado por la sangre de Mahoma. En cambio, los sunitas consideran que tiene que estar gobernado por la tribu de Mahoma, la tribu de Quraysh. Entonces, entre chiitas y sunitas se odian. Desde el año 680 o 661, ustedes decían cuándo, se odian. Y se odian a muerte realmente. Por ejemplo, hace poco vimos que Siria cayó el gobernante chiita, que era Assad. Assad pertenece a una religión que, aunque no es chiita, fueron reconocidos como chiitas. ¿Y quién fue el que lo volteó, el que lo derrocó? Los sunitas. Al-Qaeda con otro nombre. Bien, entonces el eje chiita son el 15% del Islam y tienen sus bases así. Irán es el principal país chiita. Irak está gobernado hoy por chiitas. Siria estaba gobernado por chiitas. Y el Líbano estaba gobernada por chiitas a través de un grupo terrorista llamado Hezbollah, Partido de Dios. Y hay un grupo más de chiitas que tomaron el control del norte de Yemen, que son los hutíes, se llaman, los hutim. Es como si fuese la hinchada del Betis con misiles balísticos. Entonces, estamos hablando de, esta es la fuerza, el eje chiita. Y el eje chiita se quiere expandir por el Medio Oriente porque ellos tienen miedo que los sunitas se los coman. ¿Tienen razón para tener ese temor? Sí. Durante años los sunitas quisieron aniquilar a los chiitas. Entonces la estrategia de los chiitas fue, vamos a organizar una expansión a través de una fuerza militar llamada la Fuerza Al-Quds, que era parte de la Guardia Revolucionaria. Entonces el primer eje es el eje chiita. El segundo eje son países muy radicales islámicos que no hacen terrorismo pero lo financian. Se llaman los países de los hermanos musulmanes. La Hermandad Musulmana es una organización muy radical islámica que hace ideología y adoctrinamiento, no siempre hace atentados, pero sí los paga. Y esos países de la Hermandad Musulmana son 2, Qatar y Turquía. Estos países están en ascenso ahora, porque como voy a explicar, el eje chiita está en descenso. El tercer grupo son grupos radicales islámicos, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda y demás. Y el último grupo son los países sunitas no radicales. Y en este grupo, ojo, no digo países moderados, digo no radicales. En el Medio Oriente no hay buenos y malos, hay malos y peores. Entonces, entre los moderados relativamente, el único que es moderado realmente es Emiratos Árabes Unidos, que hace 20 años ha hecho una política de educación a tolerancia religiosa. Arabia Saudita quiere ir camino a eso. Pero, por ejemplo, Egipto no es un país moderado. Está acumulando armas y por ahora tenemos un acuerdo de algo parecido a una paz. Jordania igual. Estos son los países sunitas.
Entonces, como resumen, lo que está pasando ahora en el Medio Oriente es que después del 7 de octubre el eje chiita se había ampliado muchísimo y ahora empieza a caer por el desarrollo de la guerra. 4 ejes, ¿se entendió? Muy bien. UTIs entonces, ¿qué son? ¿Parte de qué eje? Significa que si golpeas a la cabeza del eje chiita, todo el eje debería caer. O debilitarse por lo menos. ¿Bien? ¿Estás por levantar la mano? ¿Me queda un dedo? Genial, bárbaro. Entonces, el eje chiita, ¿qué fue lo raro que hizo? Bueno, durante los años 80, ellos consideraron que la mejor forma de poder alcanzar sus objetivos era ampliando su influencia a través de rodear a Israel de proxies. Los armaban, los financiaban, los entrenaban para que ellos hagan el trabajo, porque el supremo objetivo de los chiitas es tener una capacidad bélica que le permita subsistir. Y esa capacidad bélica que le permita sobrevivir se llama bomba nuclear. La estrategia de Irán es alcanzar una bomba nuclear y ellos saben que Israel no se lo va a permitir, y entonces la lógica de ellos sea: rodeamos a Israel con proxies. Cuando Israel intente pensar en la posibilidad de atacarnos, nosotros lo vamos a amedrentar rodeándolos con gente armada. El más fuerte de esos era Hezbollah, pero Irán también estaba armado hasta los dientes, y los hutíes están armados ahora con todo tipo de misiles y drones que los dio Irán. ¿Bien? Primer tema, liquidado. Segundo tema, Hamás en la franja de Gaza. ¿Cuál era el objetivo de ellos? O sea, ¿ellos creían que iban a poder realmente destruir Israel físicamente? Es ilógico pensar. Primero importante, Hamás no hizo un atentado planificado por ellos. El arquitecto del atentado y la forma de atentado fue Hezbollah, que en el año 2017 explicó que iban a hacer un atentado en donde iban a atacar con misiles masivamente en el aire, iban a distraer la atención de Israel. Israel lo que iba a hacer es mirar para otro lado y por abajo de la tierra se iban a meter, iban a conquistar parte de la Galilea y se iban a retirar con secuestrados. Eso lo difundió en un video. O sea que fue exactamente lo que hizo Hamás. Ahora, ¿cuál era el objetivo de Hamás? ¿Era derrotarnos y liquidarnos? No tiene lógica. El objetivo de verdad de Hamás era: nosotros vamos a atacar a Israel y vamos a producir semejante shock que vamos a entrar en la mentalidad de todo el mundo musulmán como aquellos que logramos humillar a los judíos. Vamos a entrar en la historia del Islam como los nuevos saladinos. Ahora, nosotros vamos a violar, humillar y hacer lo que hizo el profeta del Islam. Hay gente que no entiende que lo que hizo Hamás el 7 de octubre fue imitar la conducta de los soldados de Mahoma, porque todo radical islámico imita al pie de la letra lo que hizo Mahoma. Y va desde vestirse. Si Mahoma se vestía atándose los botones de la camisa de arriba para abajo, un buen musulmán se ata la camisa de arriba para abajo. Y si se viola a las mujeres es porque los soldados de Mahoma violaban a mujeres. Y si se corta la cabeza de personas es porque en el año 629 los soldados de Mahoma asesinaron a 1000 judíos en el oasis de Keibar. En el Islam radical, la primera fuente de la ley es el Corán, pero el Corán casi no tiene ley. Lo más importante es lo que hizo Mahoma o lo que dijo Mahoma. Por lo tanto, si te burlas de Mahoma, te van a matar como a los periodistas y a los humoristas de Charlie Hebdo. ¿No me creen? Vayan a Plaza Cataluña con una camiseta que diga Mahoma es un pedófilo. Vamos a ver realmente lo que les ocurre. Porque se están burlando de Mahoma. De Mahoma no se burla porque Mahoma es Masum. En árabe es perfecto. Es infalible. Dicho esto entonces, ¿qué querían lograr? Bueno, lo que querían lograr es: vamos a humillar a los judíos, nos vamos a retirar con secuestrados y vamos a soportar el golpe. Israel nos va a contraatacar. Y cuando Israel nos contraataque vamos a aumentar el victimismo, vamos a decir que hay un montón de muertos, los gobiernos del mundo poco morales van a condenar a Israel y la prensa los va a ayudar, y por lo tanto si Israel detiene el avance militar y nosotros jamás nos mantuvimos en el poder, ganamos. ¿Hasta ahora quién va ganando? ¿Israel ganó? Entonces Israel por ahora no ganó. Por ahora jamás lleva la delantera. Lo que pasa es que para poder medir cómo ganó Israel o no ganó, tenemos que basarnos en 4 premisas diferentes, les propongo. La primera, tenemos un problema
que todavía tienen 100 secuestrados nuestros en manos de Hamas. O sea que ese es el primer tema que lo vamos a tocar después. El segundo tema es que tenemos que neutralizar la capacidad bélica que tiene Hamas para que no vuelva a hacer algo parecido o no nos vuelva a lanzar cohetes. Hoy nos lanzaron 2 cohetes de larga distancia hacia el centro del país, hacia Jerusalén, desde el norte de la Franja de Gaza. Significa que todavía tienen capacidad bélica, por más que su fuerza bélica está mucho más mermada de que el 7 de octubre. Israel dice que aproximadamente matamos a 19.000 soldados de Hamas. Si eso es el número de muertos reales, que yo creo que debe ser parecido, el número de muertos totales que hay en la Franja de Gaza hoy es 38.000. ¿Por qué? Porque el ratio, el número de muertos en combate de Israel contra Hamas suele ser 1 a 1. Un militar por un civil, así fue hace 20 años. La cifra que da Hamas no tiene nada que ver, la compran borregos. Entonces, primero, tienen 100 secuestrados. Segundos, neutralizar la capacidad bélica. Tercero, tenés que neutralizar la capacidad para que se vuelvan a rearmar. Túneles, transferencia de dinero. Si hoy en día vos te retirás de la Franja de Gaza, ¿ustedes creen que jamás se vuelve a organizar o no? Si su respuesta es sí, significa que el peligro todavía no pasó. Y por último, cuarto nivel, es que tienes que intentar, dije, secuestrados, armas, tienes que intentar que jamás no gobierne más. Y para eso tienes que proponer quién va a gobernar en su lugar. Y no nos queda claro quién va a gobernar en su lugar. O sea, ustedes díganme, ¿quién es el próximo gobernante de la Franja de Gaza? Uno, si tienen capacidad bélica, si recuperamos a los secuestrados y si recuperamos la capacidad de que no se vuelvan a organizar, neutralizando túneles, neutralizando dinero. Esas 4 cosas, mi pregunta es, ¿Israel las consiguió? No. Si no las consiguió, significa que el combate va a continuar. Pero va a continuar seguramente en un nivel bajo. Significa, en vez de tener tantos soldados adentro de la Franja de Gaza, Israel lo que va a hacer es entrar y salir todo el tiempo. ¿Ok? ¿Me siguieron? Sí. Es probable que no tengamos presencia masiva de soldados, sino que la guerra continúe. Entramos, salimos, como ocurre en Cisjordania. ¿Está bien? Bien. Tercer punto, entonces. Cambiemos de tema. Esta guerra lo que provocó fue un aumento enorme de antisemitismo. Y lo sentimos todos. El antisemitismo es un fenómeno cristiano europeo, más exactamente católico europeo. Nació con el catolicismo, nació con el cristianismo, nació en Europa. Hay una teoría que dice que no nació en eso, nació con escritores griegos en el siglo -2. Pero esta teoría es minoritaria en el estudio del antisemitismo. Casi todos relacionan el catolicismo y el surgimiento del catolicismo con el antisemitismo. No significa que en la actualidad un católico y un cristiano sea antisemita. Al contrario, el catolicismo moderno y el cristianismo moderno ha hecho una serie de reformas. Porque un católico hoy no es igual que un católico durante la época de la Inquisición y durante la época de la época de las Cruzadas. La última gran reforma que ha hecho el mundo cristiano importante es el Concilio Vaticano II, y es por eso que hoy cristianos y judíos tenemos una relación muy estrecha. No significa que el fenómeno no sea un fenómeno nacido en el catolicismo, y de hecho la Iglesia lo asumió como tal. En el Concilio Vaticano II se plantearon cuál es la relación entre los discursos de las iglesias y las cámaras de gas. Y lo que dijeron es, hay relación. Y claro que hay relación. Lo que pasa es que una persona que en el pasado era profundamente cristiana solía ser profundamente antisemita, y hoy no es así, al contrario. Los mitos antisemitas medievales eran 3. Una persona antisemita en el pasado, en la Edad Media, decía que los judíos matan niños para sacarle la sangre y hacer matzá, que los judíos roban hostias para dañar el cuerpo de Jesús, y que los judíos infectan las aguas para provocar la peste negra. Estos mitos medievales ¿existen todavía hoy? No crean, ¿eh? Sí, han hecho, cuando tú escuchas que alguien dice los judíos matan niños por placeres palestinos, están haciendo un ayornamiento del mismo mito medieval. Y durante la pandemia lo que vimos fue que se decía que los judíos inventaron el COVID, que es lo mismo que el mito medieval ayornado. En la actualidad, estos mitos no son los más populares en un antisemita. O un antisemita moderno hoy tiene 3 mitos nuevos, porque el antisemitismo es un fenómeno que tiene una capacidad de mutación impresionante. Los mitos modernos para un antisemita son 3. El primero, los judíos dominan el mundo y están detrás de todas las desgracias de la humanidad. Se llaman los protocolos de desviación.
En Sudamérica, el Plan Andinia, que es los protocolos de aviación, pero adaptados a América Latina, y por eso la policía metió a Yossi, el espía arrepentido, para ver cómo los judíos de Argentina iban a querer ejecutar el Plan Andinia. El segundo mito es el Holocausto fue un invento judío. Y hoy lo vemos con el 7 de octubre, fue un invento de Israel. Y el tercer mito es yo no soy antisemita, yo soy antisionista. ¿Vale? Son los tres mitos actuales. Ahora, los tres que hoy incitan el antisemitismo no son las personas cristianas. Y por eso lo que dijo el Papa desentona de lo que ha sido la tradición de coexistencia entre judíos y cristianos en los últimos años. Hoy los principales promotores del antisemitismo son tres también. El primero, la inmigración musulmana en Europa y Estados Unidos es profundamente antisemita porque el antisemitismo que ellos mamaron es un antisemito desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial por el Mufti de Jerusalén, que era aliado de Hitler y tenía una radio, que era la radio Zezen, que era la radio en Europa que transmitía ideología nazi en árabe y en persa, y los libros más leídos hoy en el Medio Oriente de esos temas son Mi lucha y los protocolos de aviación. Entonces, el antisemitismo que viene, el radicalismo islámico es de corte nazi, no es de corte cristiano, no es el mismo tipo de antisemitismo. Antisemitismo cristiano, si te convertís al cristianismo, dejas de ser un peligro. El antisemitismo nazi, no hay conversión posible. Lo primero es el radicalismo islámico como fuente de promoción del antisemitismo. El segundo son medios de comunicación. Hay medios de comunicación que demonizan al judío entre las naciones. Y en esa lista tengo a la BBC de Londres, la televisión española, la televisión catalana, varios medios de comunicación que son claramente antisemitas porque lo que hacen es demonizar al Estado de los judíos, diciendo que los judíos hacen un genocidio y privándole al judío de las naciones la capacidad para poder defenderse. Y el tercero que fomenta el antisemitismo hoy es la extrema izquierda, en algunos casos la izquierda. Son los tres promotores clásicos del antisemitismo. Y en este sentido el antisemitismo se combate por dos vías, en Israel por tres. La primera vía es la educación. Ustedes van a ver que hay un montón de cristianos que tenían un pensamiento determinado y cuando lo acercás al judaísmo, le mostrás quiénes son los judíos, hacen un paseo por el centro de Barcelona y conocen el aporte de los judíos, de pronto se dan cuenta que cambian su retórica y su discurso. O sea, yo creo que lo más fuerte, lo más potente es la educación. Lo segundo es la ley. Cuando Gerardo leyó que yo estoy estudiando abogacía para demandar antisemitas. Querés odiar a los judíos, vas a pagar un precio por eso. Entonces lo segundo es por la ley, por la educación y por la ley. En Israel hay un tercero que es por la fuerza. Los judíos modernos no estamos dispuestos a que nos sigan asesinando gratis. Entonces el antisemitismo actual es diferente, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de mutar. Y tiene la capacidad de mutar y recuerden este principio. En el pasado, cuando lo más importante en las sociedades era la religión, se odiaba al judío por motivos religiosos. Cuando hace 200, 300 años lo más importante de la mentalidad era la razón, se odiaba al judío por motivos racionales. Voltaire, el padre del racionalismo, un terrible antisemita, del principio, del comienzo al final, terrible. Lean el diccionario de Voltaire, es un desastre. Cosa que nos enseña que tú puedes ser un genio en algunos temas y puedes ser un retrógrado en un montón de otros temas. En general, pregúntenle a una persona que incluso tiene un premio Nobel, tengo varios ejemplos, pregúntenle 4 preguntas. ¿Qué opinás sobre la diversidad sexual? ¿Qué opinás sobre las mujeres? ¿Qué opinás sobre los judíos? ¿Y qué pensás con las personas de color? Y te das cuenta que por más que seas un premio Nobel, podés ser una mala persona igual. Son para mí 4 variables para darte cuenta qué tipo puede ser un tipo noble y qué tipo que por más que tenga un premio Nobel. Y tengo varios ejemplos. Pérez Esquivel. ¿Qué? Pérez Esquivel, por ejemplo. Premio Nobel argentino, un desastre. Habla del Medio Oriente y se transforma en un primate. Y eso que es un premio Nobel. Cuando lo más importante era la raza, se odiaba al judío por motivos raciales. Y cuando lo más importante se dicen que son los derechos humanos, se odia al judío acusándolo de violar los derechos humanos. Muy bien. Cuarto tema. Vamos Mi bien. hija me está insultando porque me pasé como 2 minutos. Muy bien. Cuarto tema. ¿Cuál es la estrategia de Irán? La expliqué. La estrategia de Irán era expandirse porque ellos están completamente convencidos que los sunitas quieren humillarlos y quieren convertirlos al Islam. Entendamos lo siguiente. Persia, los persas fueron conquistados por los musulmanes de la península arábiga y
los persas eran mucho más cultos que los árabes. Eran médicos, comerciantes, y de pronto venían los musulmanes de la península arábiga y los convertían en esclavos. Ese nombre despectivo que ellos recuerdan es Hawali, y es la humillación de ser vendido como esclavo cuando tú eres médico. Es por eso que se convirtieron al Islam, pero se convirtieron al Islam minoritario, el Islam chiita. Tanto odian a los sunitas, que si tú eres un chiita y te nombran a Abu Bakr, que fue el primer califa después de Mahoma, tienes que escupir. Y si te nombran a Omar al-Khatib, que fue el segundo califa, tienes que escupir. Y si te nombran al tercer califa, Othman, tienes que escupir. Y si te nombran a Ali, ya no tienes que escupir. ¿Por qué? Porque Ali es, de hecho, el primo de Mahoma y es el descendiente de quien debe gobernar el Islam. Ahora, ¿qué haces tú si eres chiita y ves una sociedad sunita y tienes que escupir todo el tiempo? Te van a ver y te van a matar. Escupe para adentro y cuando vuelves a tu casa, escupe todo junto. El odio entre chiitas y sunitas no es un tema menor, ¿eh? Hay dos odios que tenemos que recordar. El primero, chiitas y sunitas se odian. Segundo, persas y árabes se odian. Recuerden que Irán es persa chiita, Hezbollah es árabe chiita. Entonces la pregunta es, ¿Irán va a salir a jugarse el pellejo para defender a Hezbollah? No. Hamas es sunita. ¿Hezbollah va a jugarse el pellejo para salvar a Hamas? No. No. Esa es nuestra gran ventaja, que entre ellos se odian. Ahora, la estrategia de Irán fue la que expliqué antes. Lo que pasa cuando explota todo este conflicto, Israel entra en una dinámica que primero neutraliza a Hamas, después neutraliza a Hezbollah, como vamos a ver. Y el problema es qué pasa con Irán. Irán está, si lo quiere, puede armar una bomba nuclear hoy. No una, 7. Yo estoy seguro que todos ustedes en sus ratos libres arman bombas nucleares, pero para armar una bomba nuclear necesitas dos cosas, intenciones y capacidades. Querer y poder. No es una tecnología tan difícil, tiene 100 años. Ahora, para armar concretamente una bomba nuclear que pueda lanzarla contra Israel necesitas 3 cosas. La primera, necesitas enriquecer 25 kilos de uranio enriquecido al 93.8% y tenés una torta verde que es una bomba nuclear. ¿Irán tiene eso? Seguramente sí. O sea, ¿tiene el uranio enriquecido para armar una bomba nuclear? Creo que sí. ¿Qué hacen? Centrifugan y dejan una cantidad de uranio enriquecido al 60%. Hay que entender, para centrifugar uranio tenés que centrifugarlo de 0 a 60, tarda mucho, pero de 60 a 93.8 tarda semanas. O sea, la primera parte es la complicada. Vos lo que haces es enriquecer uranio a una cantidad que es casi nuclear, casi para fines militares, y la dejas guardadita. Yo creo que Irán tiene toda la posibilidad para poder tener esos 25 kilos que necesita. Lo segundo, tiene que saber armar una cabeza nuclear. Irán lo sabe. Y tercero, tiene que tener un misil para poder portar una cabeza nuclear. Irán lo tiene. O sea que tiene las 3 cosas para poder armar una cabeza nuclear. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, según la doctrina Begin, cualquier país que diga que va a destruir al Estado de Israel y que tenga la capacidad para hacerlo, Israel tiene que intervenir militarmente para evitarlo. En 1981 lo hicimos, en el reactor nuclear de Osirak, en Irak. En el 2007 lo hicimos con un reactor nuclear de origen norcoreano en Siria, y yo creo que Israel va a atacar a Irán también. ¿Qué fue lo que ocurrió hasta ahora? En abril nos dispararon 3 olas de cohetes. Primero drones, después cohetes, después misiles, y llegaron todos juntos. ¿Qué hizo Israel como respuesta? Por lo visto, poquito a primera vista. Pero ahora en octubre nos dispararon 181 misiles balísticos. Se gastaron 2.200 millones de dólares. Nosotros podríamos haber disparado, hecho algo. ¿Y por qué no lo atacamos a bombo y platillo? Podríamos haber destruido 3 cosas. Atacado a líderes militares y políticos de Irán, como hicimos con Hezbollah. Podríamos haber atacado la capacidad petrolera de Irán para dañarlos económicamente porque no tienen capacidad económica profunda. Tercero, podríamos haber atacado las centrales nucleares. ¿Hicimos eso? ¿Qué hicimos entonces? Matar la defensa. Muy bien. Hicimos de hecho 2 cosas. Primero, les quitamos las defensas de los sistemas S-300 y supuestamente no tienen defensas si Israel quiere atacar ahora. Y segundo, atacamos las defensas de las centrales petroleras. La pregunta es, ¿y por qué creen ustedes que Israel hizo eso y no atacó profundamente?
por China. China le compra petróleo a Irán, pero le compra a través del mercado negro. ¿Ok? China no tiene grandes problemas con nosotros. ¿Por qué no atacamos a Irán cuando podíamos? Biden. ¿Qué tal? Esperando a... Sí, pero es algo que se puede sostener. Esperando a Trump. Por supuesto, nosotros atacábamos a Irán antes de las elecciones y los demócratas nos iban a acusar a nosotros que por nuestra culpa Israel provocó la pérdida del Partido Demócrata. Israel simplemente lo que hace es esperar al sheriff. Entonces la pregunta del millón es si el 20 de enero Israel va a terminar atacando o no a Irán. La lógica es, si atacamos a la cabeza del pulpo, los brazos del pulpo se debilitan. La pregunta del millón es, ¿Israel va a atacar Irán o no va a atacar Irán? Estratégicamente es una oportunidad para Israel de atacar a Irán. Porque en todo momento, además que Israel ataque a Irán, hay una persona que se va a quedar en el poder en Israel. A Netanyahu le conviene una guerra larga. Lo que pasa es que para combatir contra el Hamas también necesitas una guerra larga. O sea que hay coherencia y coincidencia entre ambos intereses. Muy bien, ¿este punto queda claro, Irán? Bien, vamos a la próxima. Trump. ¿Es bueno para los judíos o es malo para los judíos? Perdón, ¿es malo para Israel o bueno para Israel? Buenísimo. Súper bueno. Que levante la mano quien piensa. Es como preguntarle a ustedes mi ley. ¿Es bueno para los judíos? Bueno, ¿de qué depende de verdad? Si sos o no sos del PPJ. ¿Qué es el PPJ? Es un partido imaginario que inventé yo, que es el Partido del Pueblo Judío. Y el Partido del Pueblo Judío es, cuando vas a votar, te preguntas, ¿es bueno para los judíos o no? Si la respuesta es sí, sos del PPJ, no lo sabés. Por ejemplo, si digamos que eres mexicano y Netanyahu dice una barbaridad, porque dijo una barbaridad que es los muros separan a la población y alguna barbaridad, y la comunidad judía de México tenía a todos los mexicanos en el cuello insultando a los judíos porque Netanyahu dijo eso. Si hay contradicción entre lo que dice el primer ministro de Israel y lo que dice la comunidad judía o los intereses de la comunidad judía local, ¿a quién defendemos? ¿A la comunidad judía local o al primer ministro de Israel? A la comunidad judía local, es está más expuesta. Si pensás así, sos del PPJ. Son 7 o 8 variables. O sea, es un partido imaginario. Entonces, si sos del PPJ, la pregunta es bueno para Israel Trump o no? Y la verdad es que si nos guiamos por su primera cadencia, es buenísimo. Por su primera cadencia, Donald Trump hizo varias cosas importantes. Una, pasó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Reconoció el Golán como parte de Israel. Propuso el plan del siglo para hacer un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos y un montón de cosas más que hizo Trump. Por otro lado, yo creo que la pregunta es diferente, es ¿qué alternativa tenemos? Y el Partido Demócrata tiene varios fenómenos a tener en cuenta. El primero, que tiene un ala woke muy problemática para los judíos y para Israel. Eso por un lado. Y segundo, que la filosofía que guía a los demócratas fue desarrollada por un filósofo presidente muy potente que tuvieron los demócratas, que es Barack Hussein Obama. Él se educó por boca de otro gran influyente del Medio Oriente que se llama Edward Said, que llenó la cabeza técnicamente de caca a millones de personas. Porque la lógica de Edward Said es el Medio Oriente hay que entenderlo de acuerdo a la influencia de los imperios y las potencias en el desarrollo del Medio Oriente. Si vos creés que toda la culpa la tienen los imperios y las potencias, ¿qué le queda al musulmán del Medio Oriente si toda la culpa la tiene alguien de afuera? ¿Me sigue la lógica? El radicalismo islámico no es resultado de la influencia extranjera. Es un proceso interno dentro del Islam, que fue potenciado por la conquista de Europa del Medio Oriente. Pero tiene que ver con el desarrollo interno dentro del Islam y tiene que ver con la estructura teológica del Islam. No es un fenómeno menor. Y ojo que yo defiendo que la minoría del Islam es radical. Pero no es un tema para apartar, es un tema diferente a... Porque me gusta cuando alguien me dice, porque todas las teologías monoteístas son similares.
Sí, está muy bonito si queremos hacer una fogata y encender las velas. Pero la verdad es que no tiene nada que ver. Porque en el judaísmo y en el cristianismo, la forma de decidir es shot. Shot no es tomemos un shot. Shot es sheilot de chubot. Viene alguien y dice, Rab, ¿qué pasa con esto? Espera que voy a preguntarle. Y le mandan a un comerciante que se va a Sura y Pumbedita en Irak y le preguntan, a ver, ¿qué? Y discute los judíos, y al final viene rayo y sentencia. O sea que acumulamos con un montón de... ¿Por qué? Porque somos descendientes de fariseos, somos descendientes de la lógica de los judíos, es que Dios te dio la ley escrita y te dio la ley, la posibilidad de entender la ley. Y por eso los judíos y los cristianos discutimos. La ley del judaísmo y el cristianismo está basada en la discusión de personas. En el Islam está basado en lo que hizo Mahoma. Y por lo tanto no es la misma base teológica. Está muy lindo decir que somos iguales, pero no somos iguales. Y cuanto más lo digamos de forma clara, más posibilidad es que hay una reforma interna dentro del Islam. No le digo que a ti salga y diga lo que digo justamente porque no concuerda con nuestro perfil de coexistencia. No, primero vamos a ir a la Plaza Cataluña con la camiseta. Con la camiseta. Muy bien, dicho esto, ¿qué decía Edward Said? Edward Said decía eso. Y entonces su mejor alumno, que fue Barack Obama, dijo algo parecido y fue a Egipto y le dijo al parlamento, perdón, a la Universidad del Azhar, le dijo, perdón por lo que le hicimos. Y los musulmanes en el Medio Oriente se partieron de la risa desde entonces hasta hoy. Los demócratas en el Medio Oriente no han entendido mucho el Medio Oriente. Ojo, los republicanos tampoco han sido gran cosa, porque Bush hijo conquistó Irak y dijo, vamos a implementar una democracia. Y para poder implementar una democracia, usted no tiene que ser mejor que nadie, porque el estudio sobre la caída de las democracias se hizo en España. ¿Por qué cayó la democracia en España? Porque no hay clase media, y en general para la caída de la democracia tiene que haber clase media, revolución industrial. Crea que la gente se va a los burgos piden derechos para los individuos de clase media, tenés democracia. Y además acompañado por la revolución francesa, cada individuo es inteligente, démosle poder al individuo. Revolución industrial, revolución francesa, tenés una base de democracia fuerte. En el Medio Oriente no hay ni una cosa ni la otra. Entonces, ¿qué pretendes? ¿Conquistarle a alguien y decirle democracia? Le das a cada individuo un voto, gana el que son más. En el caso de Irak, los chiitas son más. Por lo tanto, yo creo que a nosotros nos conviene Trump. Más que nada porque todo el Medio Oriente lo entiende perfectamente igual y todos se van alineando como patitos. Fíjense, Qatar, que es un gran instigador del terrorismo, lo que ha hecho las últimas semanas es expulsar a gente de Hamas. Sí. Las expulsó de Qatar para no quedar mal con los norteamericanos. ¿Dónde fueron a parar esos dirigentes de Hamas? A Turquía, que es la misma línea ideológica. Muy bien. Quinto tema, anteúltimo, Hezbollah. Cuando empezamos esta guerra, Hezbollah tenía 200.000 cohetes y misiles. 100.000 soldados, de los cuales 56.000 eran fijos. Dentro de ellos tenían una fuerza de choque llamada la Fuerza Radwan. Y encima tenían unos 3.000 kilómetros de túneles. 3.000 kilómetros de túneles bajo tierra. Hamas tenía 600. Hamas tenía 600, Hezbollah 3.000. Construidos delante de los cascos azules. Y al lado de bases militares de cascos azules, e incluso cascos azules que ahora se descubre que parte de las cámaras de vigilancia de la ONU servían a Hezbollah. Por eso cuando alguien pregunta a Israel, ¿confía en la ONU? No. Ok, claramente no. Otra vez la comparación. 600 kilómetros que tenía Hamas, 3.000 que tenía Hezbollah, 24.000 soldados que tenía Hamas, 100.000 que tenía Hezbollah, 200.000 cohetes que tenía Hezbollah, 30.000 que tenía Hamas. ¿Quién era peor? Hezbollah. La diferencia es que Hezbollah, bajo el dominio de Hezbollah, no hay rehenes nuestros. Entonces la forma de combatir es diferente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Israel? Ustedes ya lo conocen. Vamos a nomás medir 4 técnicas para poder ver si Israel ganó contra Hezbollah o no. La primera. Lo primero que tenía que hacer Israel es destruir la capacidad bélica. O sea, misiles y también líderes militares. ¿Ok? Bien. Tenían misiles. ¿Cuántos todavía tienen? No sabemos. Lo que sí está claro es que todavía tienen. No tienen, parece, tantos misiles de largo alcance, tienen más cohetes que pueden hacer que la población del norte de Israel
sufra todo el tiempo el disparos. Significa son menos exactos, tienen drones. Israel no neutralizó totalmente la capacidad bélica de Hezbollah. Lo que sí neutralizó Israel fue la dirigencia bélica. O sea, si yo le pregunto a ustedes, ¿quién es el líder de Hezbollah ahora? Nadie lo sabe. Se sabe. Fíjense, Israel lo que hizo fue la operación de los Vipers. Bárbara. ¿Está bien? Después, walkie-talkies. ¿Puedo contar un chiste? Tenía una intención yo de hacer una publicidad, un chiste después de los walkie-talkies y me censuraron por todos lados, mi familia también. Yo quería hacer, vieron después de los Vipers, de los walkie-talkies, quería hacer un montón de mujeres musulmanas gritando por la calle y lo tengo en la cara publicidad todavía. Y era primero los Vipers, después los walkie-talkies, después los... ahí me olvidé. Sí, los Satisfyer, eso. O sea, la lógica era 1, 2, 3 y un montón de gente gritando. Ok, al final no lo hice porque iba a quedar demasiado mal, pero era una buena idea publicitaria. Entonces lo que hizo Israel fue quitarle la capacidad bélica. Es así, el líder de Hezbollah se llamaba Hassan Nasrallah. Murió. Israel lo mató. El que lo suplantó se llamaba Hisham Safiadin. Israel también lo mató. Y el actual se llama Naim Qassem. O sea, Naim Qassem es el líder de Hezbollah, que es un hombre que no era importante como para recibir un Viper. Entonces, la dirigencia militar de Hezbollah está claro que es lo que mejor golpeamos. Y la capacidad bélica, digamos que podemos suponer que también está golpeada. Lo segundo que Israel golpeó fue los túneles. Porque cuando empezó la guerra e Israel se decidió a salir al ataque, los soldados de Hezbollah se fueron hacia el norte porque no tenían dirigencia y dejaron un montón de ciudades y túneles, y por eso Israel cada tanto explota los túneles. Eso podemos suponer que buena parte de esos túneles deben estar neutralizados. Lo tercero que tenés que destruir, perdón, ya dije 3 cosas: dirigencia bélica, misiles, tercero túneles. Lo cuarto es el dinero, porque en el Medio Oriente para poder tú gobernar tienes que tener pasta. Y lo que tenía Hezbollah era un banco muy potente que funcionaba de la siguiente manera. Había 3 ingresos básicos. 1, los musulmanes tienen que, por ley, entregar 2.5% de sus ingresos anuales en zakat, azaque, o sea, beneficencia. Qué bien que nos vendría a ti obligar a todos a pagar 2.5%. Nos vendría estupendo, en la zarca de la comunidad. Ok, entonces, ese es lo primero. Segundo ingreso, Irán le enviaba gasolina y petróleo a Siria. Assad, que era el gobernante de Siria, utilizaba para energía, y el dinero, en vez de ir para Irán, iba para Hezbollah en efectivo. Y lo tercero era que tú ibas con una joya de $100 y en el banco de Hezbollah te daban 70. O sea que cuando Israel atacó las 20 sucursales de los 31 sucursales de banco que tiene Hezbollah, lo que hizo fue quemar efectivo, $5.000 millones. Y por eso los musulmanes buscaban oro entre las piedras. O sea, ¿qué tenemos ahora? Tenemos a un Hezbollah que tiene menos armas, menos dirigencia, menos túneles, menos dinero. ¿Cuál es el tema? No nos queda claro si ahora los que están en el Líbano, que no sean Hezbollah, se atreven a pegarle una patada en el tujes a Hezbollah para sacarlos. Porque el Líbano está compuesto por cristianos maronitas, menos del 20%, musulmanes sunitas que odian a Hezbollah y Hezbollah. Entonces la pregunta es, los sunitas, si el ejército oficial del Líbano va a tomar control del Líbano, no queda claro que eso sea así. Puede ser que eso sea así. Lo que a mí me queda claro es que Israel a partir de ahora, cada vez que Hezbollah mueva un dedo, después del 7 de octubre Israel va a atacar. O sea que prepárense para años, creo yo, que Israel ataque a los chiitas de forma esporádica, pero de forma que hasta ahora atacábamos cuando nos atacaban. Porque teníamos que conseguir consenso popular. Me cuesta creer que los próximos gobiernos de Israel no ataquen, incluso si no nos atacan. ¿Me siguieron? Es probable que Israel tome todo el tiempo la iniciativa. Último tema a partir de ahora. Último tema. Dijimos, hablamos de Trump, entonces hablemos de tema interno dentro de Israel. Ahora bien, están ante alguien que piensa que Netanyahu tiene que renunciar, porque él es responsable del 7 de octubre directo. Pero ojo, los principales responsables no son los políticos, en este caso puntual son los militares.
el servicio de inteligencia, el ejército, cometió grandes errores sustanciales. Yo voy a decir dos cosas diferentes. Y creo puede ser que esto no sea popular lo que lo voy a decir ahora, pero lo digo convencido. Dos cosas a tener en cuenta. Primero, en Israel tenemos ciertos bastiones ideológicos en donde amigo trae amigo. Y en donde, si tú piensas de forma diferente a lo que piensa la Branja, nosotros, entonces puede ser que no seas aceptado. Y los cuatro bastiones claramente de la izquierda o de la extrema izquierda en Israel son la justicia, la prensa, la élite militar y la academia. ¿Las universidades? Sí, ¿Les suena conocido? Es algo parecido a lo que pasa en muchos lados. sí. Amigo trae amigo. Si no pensás de forma diferente, y en general les digo, en general un extremista lo puedes reconocer porque tiene tres patrones de conducta. El primero, te trata bien y es simpático contigo siempre y cuando no tengas ningún tipo de influencia. Lo segundo es, cuando tenés influencia ya, bloquea tu nombramiento en puestos académicos, tu posibilidad de conducir un programa de televisión. O sea, la segunda parte es, intenta bloquearte. Y si vos fuiste suficientemente astuto para poder crear tu propia forma de difundir información, cosa que ahora es más fácil por las redes y por los podcasts y demás, va a ser este movimiento. Fíjense la cantidad de gente de extrema izquierda que está anunciando que se va de X, de Twitter. ¿Por qué? Porque no pueden dominar la plataforma. Y si no pueden dominar la plataforma, ¿para qué me sirve? Ahora, dicho esto, estos grupos que acabo de explicar ahora, incluyendo el primer ministro, hicieron 3 errores profundos que se van a revelar cuando se levante la comisión de investigación. Yo se los digo ahora, ustedes van a decir al final, cuando se sepan las conclusiones, van a decir, Gabriel dijo algo parecido o no. Si no, dije pavadas. Si sí, no dije pavadas. Y los 3 problemas principales que tuvo Israel. El primero, un convencimiento total que jamás estaba amedrentado. O sea, jamás está amedrentado, no tiene lógica que nos ataque, no tiene la capacidad bélica para hacerlo, nos tiene miedo y por lo tanto no nos va a atacar. Jamás quiere gobernar la Franja de Gaza y dar cañerías mejores y mejores edificios y mejor nivel de vida. Ese tipo de pensamiento lo fomentaban la academia, los generales retirados que suelen ser citados en los medios de comunicación y la élite militar. El segundo principio es, se puede comprar al radicalismo islámico. Y eso es un error que Europa lo está haciendo todo el tiempo. Van a pagarlo ustedes, ahora, dentro de 10 años, dentro de 20 años. El radicalismo islámico no surge de un tema económico. Nos metieron como un mantra en la cabeza que la pobreza trae el radicalismo islámico. No. El radicalismo islámico es producto de la ideología. Lo que pasa es que hay un problema y es que en qué filosofía te educaste. En muchas academias y universidades la economía es lo más importante y yo que me eduqué en Medio Oriente, en Islam y en una universidad de perfil norteamericana, la ideología es lo más importante y la economía es parte de la ideología, o sea, de la política. El radicalismo islámico surge de la ideología. Por eso, los principales líderes radicales islámicos no son pobres. Ejemplos, Ayman al-Zawahiri, médico de una familia rica. Osama Bin Laden, multimillonario. El actual presidente de Siria, viene de una familia rica. Todos los líderes Hamas, médicos, físicos. No significa que aquel que van a conseguir para que se suicide sea una persona rica o pobre. Pero fíjense que no hay relación directa entre pobreza y radicalismo islámico. Porque en general en Occidente despreciamos este punto y es la ideología. Entonces, pensar que se puede comprar al radicalismo islámico, ¿cómo lo vimos manifestado? Primero, Israel permitía que 50.000 palestinos de la Franja de Gaza entrasen a trabajar adentro de Israel cada día. ¿Cuál era la lógica? Si traen comida, no van a ser atentados. Segundo, Netanyahu, cuando había pobreza en la Franja de Gaza, decía a Qatar que meta dinero en efectivo en maletas para que puedan pagar sus sueldos. La lógica era, se puede comprar al terrorismo islámico. Segundo error. Tercer error, pensar que el ejército tiene que ser un ejército pequeñito y tecnológico.
Por lo tanto, no enrolamos a una cantidad de gente que necesitamos y basamos todo en cúpula de hierro y en una alambrada de seguridad inteligente. La alambrada está perfecto, a menos que te la tiren abajo 20.000 personas, perdón, como entraron ahora, 4.300 personas que entraron de pronto a tirarte la valla de seguridad en 119 lugares diferentes. Y lo segundo, cúpula de hierro está buenísimo porque derriba el 92% de los cohetes que nos lanzan, pero te coloca en una posición pasiva. En vez de ir a buscar al que te lanzó el cohete, festejás que lo derribaste. Esas son 3 errores garrafales que hizo Israel. Pensar que un ejército chiquito y tecnológico está bueno, no está bueno para una guerra larga. 2, pensar que se puede comprar el terrorismo islámico. 3, jamás está amedrentado. Esas 3 premisas fueron defendidas por los 4 grupos elitistas en Israel. Y por lo tanto la pregunta es, ¿y qué tiene que ver con Netanyahu? Netanyahu es responsable de mucho de lo que voy a explicar ahora. Es nominal el responsable y es también responsable desde el punto de vista de parte de esta ideología, de parte. La pregunta es, ¿y si hay elecciones hoy en Israel? ¿Quién piensan ustedes que gana? Netanyahu. Yo no tengo la menor duda. Hoy hay elecciones en Israel, gana la derecha. En Israel, la población, después del 7 de octubre, se tiró hacia la derecha. Ok, fíjense, no hablé con ellos, ¿eh? Mi hijo Eitan, ahora en marzo se enrola al ejército. Eitan, si yo tengo que preguntarte a ti, ¿a qué pueblo perteneces en una sola palabra? Le'ez de Amat Hashayach, Kodem Kol Atamah. Ok, cuando alguien te dice en Israel que ante todo es judío, voto hacia la derecha. Y si te dicen, ante todo soy israelí, voto hacia la izquierda. Pero hay un margen de error largo, grande. Bien, ahora le voy a hacer a Eitan 2 preguntas. Según la pregunta que le hago a Eitan, van a poder ustedes entender la mentalidad de él. 2 preguntas. Primera, ¿pensás que hay algún líder del lado palestino para llegar a un acuerdo de paz hoy? No. ¿Vieron que dijo que no? Si él hubiese dicho no, pero me gustaría que sí, ya no están de derecha, dijo no. Pero si hubiese dicho, están todos locos, es más de derecha todavía lo que dijo. Decir no, plantéense ustedes mismos. ¿Qué me responderían si yo les digo a ustedes, ¿hay con quién hablar hoy del lado palestino? Si su respuesta tiende hacia no, es una respuesta de derecha. Pero le hace una segunda pregunta a Eitan. ¿Estás dispuesto a renunciar a territorios que hoy controla Israel para llegar a un acuerdo de paz con los palestinos? Ok, me acaba de dar una respuesta que es de izquierda. O sea que Eitan me dio una respuesta de derecha y una respuesta de izquierda. Eitan va hacia el centro del mapa político. ¿Me entienden? Le preguntan hoy a un israelí después del 7 de octubre, ¿estás dispuesto a hablar con algún líder palestino? Te va a decir que no. ¿Y estás dispuesto a renunciar a territorios que domina Israel? Te va a decir que no. Lo que pasa que Eitan, también yo pienso igual que él. Porque para nosotros nos educamos que la tierra es menos importante que la vida. Entonces se puede ceder territorios en circunstancias determinadas para conseguir la paz. Eitan no representa, creo yo, a la mayoría de los israelíes que se fueron hacia no y no. Y es por eso que es probable que gane Netanyahu las próximas elecciones o que gane alguien de derecha. He explicado 6 temas en 5 minutos cada uno, por más que Galit me fue insultando, porque me levantaba así la mano y me iba haciendo dedos cada vez más notorios. Entonces, explicado todo esto, ahora intentemos hacer preguntas lo más preguntas posible. Y si máximo no sé, les diré no sé. Pregunta, Líbano, ¿por qué no hay manera de que el ejército sunita o sunita con cristianos tome el poder? Podría ser. Pero ¿qué es lo que frena que en Líbano haya un ente que no sea Hezbollah que tome el poder? ¿Por qué el ejército oficial del Líbano, que es un ejército sunita esencialmente financiado por Arabia Saudita, por qué no toma el poder? Hasta ahora porque Hezbollah era más fuerte, ¿verdad? El tema con el Líbano es que la culpa de esto la tiene Francia. Yo sé que esto es complicado, pero crearon un país que no tiene lógica étnica. Cuando vos creas un país y lo que haces es crear primero las fronteras y después meter gente adentro, en el Líbano cuando se creó tenían que crear un pequeño Líbano, que era Beirut y alrededores para crear un país cristiano, que sea pro-francés. Y lo que hicieron fue crear el Gran Líbano. Metieron un lugar acá, otro lugar acá, otro lugar acá, y decían,
los cristianos somos el 55% del país. Y los chiitas y sunitas son 20, 15. Por lo tanto, el presidente tiene que ser cristiano maronita. El vicepresidente, perdón, el jefe el primer ministro tiene que ser sunita. Y el jefe del parlamento chiita. Y el jefe del ejército druso. Eso es lo que dice la Constitución. Con el paso del tiempo descubrimos que los cristianos tienen menos hijos, son más cultos y hacen emigración. Se fueron a México, a Brasil, a un montón de lugares de Estados Unidos y cada vez los cristianos eran menos, hoy son menos del 20%. Los sunitas tenían más hijos, tomaron el poder tras una guerra civil en el Líbano. Y después vino Hezbollah de los 80 y tomó el poder de los musulmanes sunitas. ¿De qué depende? Depende de que tengan el valor de poder hacerlo, que Occidente lo financie. El problema es que la verdad es que la única forma de que haya algún tipo de orden en el Líbano es dividir el país en provincias autónomas. Donde viven chiitas en el sur, que es una provincia autónoma chiita, no con Hezbollah, con algo parecido a Amal, que era un grupo más moderado chiita. Que el Líbano, Beirut, sea una provincia cristiana y que el norte del Líbano sea una provincia sunita. Eso sería lo ideal. ¿Se va a lograr? Creo que no. Ahora, ¿a Israel le conviene qué? Ahora lo voy a decir desde el punto de vista político. A Israel lo que le conviene es que entre ellos no se pongan de acuerdo. Yo sé que esto es terrible, pero a nosotros nos conviene que haya disputas internas entre ellos. O sea que lo que tenés que hacer es crear las condiciones que si quieren tomar el poder los judíos y los cristianos, que lo tomen ellos. Israel no puede intervenir. Igual que en Irán, Israel puede debilitar al gobierno, no puede provocar que Israel no puede voltear al gobierno de Irán. Cada vez que volteamos un gobierno y pusimos a otro, a ese lo mataron y lo atacaron. Dos ejemplos, el gobierno en el Líbano de Bashir Gemayel y cuando elegimos a Abu Mazen como presidente de la Autoridad Palestina. Fíjate lo que le hace el Hamas. O sea que depende de ellos mismos. Esa es mi respuesta. De las 4 élites que dijiste de Israel, ¿hay alguna que ha hecho, o todas, han hecho autocríticas públicamente? ¿O siguen diciendo que tenían razón? El ejército ha hecho parte autocrítica, parte de los oficiales del ejército renunciaron. Yo creo que Netanyahu va a terminar renunciando y va a haber elecciones nuevamente y creo que va a volver a ganar, lamentablemente. La prensa no va a ser autocrítica porque no es parte de su ADN. La justicia no ha hecho autocrítica y creo que se viene una ola de protestas por una nueva reforma judicial que, entre paréntesis, tiene bastante lógica, no como le hicieron, pero lógica tiene desde el punto de vista legal. Y el cuarto, la academia. Te voy a contar un ejemplo. Yo estudiaba ciencias políticas y estudiaba Islam en la misma época, a principios de los 90, cuando se firmó Oslo. Y tenía un profesor de ciencias políticas que decía, ¡qué bueno Oslo! ¡Qué genial Oslo! Y nos decía que Oslo era el comienzo de una paz, de una armonía total. Y vos decías, la única paz que veo acá es en Bolivia. Pero no importa. Digamos que era la paz. Y estudiaba con otro profesor, especialista en Islam, Moti Keidar, que me dice lo siguiente. Yasser Arafat acaba de decir 19 veces en Johannesburgo y acá también que él no había hecho nada malo, él había hecho lo mismo que hizo Mahoma con la tribu de Quraysh. ¿Qué fue lo que hizo Mahoma con la tribu de Quraysh? Mahoma, Lo cargó. cuando iba a conquistar su ciudad natal, la Meca, iba con 1000 soldados y de pronto ve y hay 10.000 soldados de la tribu de Quraysh. No hay forma que gane. Entonces Mahoma le propone a la tribu de Quraysh, le dice, ¿por qué no firmamos un acuerdo? Una tregua en la montaña de al lado, la montaña de Hudaybiyah. Vamos a Hudaybiyah a firmar un acuerdo que dice lo siguiente. Nosotros, los musulmanes, no vamos a atacar más a la tribu de Quraysh. Éramos comerciantes. Durante 9 años, 9 meses y 9 días. Y a cambio ustedes me van a dejar a mí explicar el monoteísmo dentro de la Meca. Este acuerdo lo firman y se firma el pacto de Hudaybiyah o pacto de Mahoma con la tribu de Quraysh. Primer año se cumple el acuerdo, segundo año Mahoma viola el acuerdo y conquista la Meca. Porque los comerciantes se fueron a hacer negocios, se olvidaron que había que defender la ciudad. Mahoma conquista la Meca y se terminó el asunto. Le preguntan, acabas de mentir, se puede mentir si favorece el Islam. Violaste la tregua existe para mejorar la posición del Islam y se puede violar si favorece el Islam.
Ahora bien, en la Universidad de Al-Azhar de Egipto, cuando autorizaron que Sadat firmase la paz con Israel, dijeron sí, porque estás haciendo lo mismo que hizo Mahoma con la tribu de Quraysh. Y Arafat dijo, nadie puede criticarme porque estoy haciendo lo mismo que la tribu de Quraysh. Sí, pero también la paz es un hábito. Quiero decir, si tú estás todo el rato en guerra abierta contra tu vecino, pues es la costumbre. Pero si tú te acostumbras a estar en paz con el vecino, queda más lejos pegar al vecino. Un poquito Si lo tú que eres- pasó entre Francia y Alemania, hicieron una cultura de paz común después de varias guerras seguidas. Entonces, que lo que me estás diciendo es que la educación es lo que tiene que promover la paz. Por supuesto, la educación, vos tenés que educar a que se puede mantener la palabra y firmar un acuerdo sin violarlo. Y tenés que educar a tus niños que el judío y el cristiano no es tu enemigo, se puede vivir con ellos. ¿Quién lo hizo esto? Emiratos Árabes Unidos. O sea, revisar los libros de estudios y decime si va a haber paz o no. Cuando la UNRWA, la ONU, educaba al odio, estaba fomentando la continuación de la paz. Ahora, ojo, yo acabo de decir algo importante y es que yo estoy a favor de una tregua. Estoy dispuesto a ceder territorios a sabiendas que es una tregua. Pero para que no se viole la tregua tengo que ser muy fuerte económicamente, políticamente, militarmente, para que no les convenga romper la tregua hasta que hagan una educación diferente. O sea, Gabriel, ¿está dispuesto a hacer una UTNA? Sí. ¿Una tregua? Sí. ¿A renunciar a territorios? Sí. Pero no me como los mocos. Sé que es una UTNA. Porque el concepto de paz es un concepto judeo-cristiano. El concepto de paz en el Islam existe solamente dentro del Islam. Es por eso que para entender el Medio Oriente hay que saber teología islámica. Si no, lo que haces en el Medio Oriente es traducir el Medio Oriente al idioma que te queda cómodo, que es lo que hacen casi todos los periodistas en Occidente. Quería preguntarte qué es lo que opinás sobre la caída del régimen sirio, cómo fue que fue tan rápido. Muy bien. ¿Viste la lógica que te dije de 4 ejes? Fíjate lo que hizo Israel. Israel debilita a Hezbollah. Israel debilita a Hamas. Israel le quita las capacidades defensivas a Irán. A Assad lo salvó una alianza entre Rusia por el aire, en el suelo soldados que eran iraníes, chiitas afganos y Hezbollah. De pronto Rusia se mete en complicaciones en Ucrania e Israel destruye a Hezbollah militarmente e Israel ataca a Irán. Si vos sos de la oposición a Assad y pasa todo esto, ¿qué pensás? Este tipo está cocinado. Y por lo tanto, empieza una ofensiva militar y en 11 días lo eliminan del poder. Ahora, los que lo eliminaron del poder, ¿quiénes son? Son un grupo apoyado por Estados Unidos y por Occidente. Un grupo minoritario. Un grupo de kurdos. Y el grupo más fuerte se llama hoy el Hayat al-Tahrir al-Shams. Antes se llamaba Jabhat al-Nusra. Y antes se llamaba Al-Qaeda. O sea que el líder actual, que ahora parece un tipo súper bien, va con traje, habla lindo, le da entrevistas a mujeres, ese hombre se llama Abu Muhammad al-Juliani. O sea, el hijo de Mahoma y soy al-Juliani y vengo del Golán. El tipo ese es el Qaeda. Ahora, pregunta, a nosotros, como PPJ, ¿qué nos conviene? Y yo creo que nos conviene que haya caído el eje chiita, porque el eje chiita pierde otra ficha y después atacás a los hutíes y vas neutralizando a los que tienen una bomba nuclear. Ahora, eso no significa que este tipo sea bueno. Por eso Israel lo que hizo bien fue hacer 2 cosas, y es tomar la iniciativa, no comerse los mocos, como se dice en latino, y le hizo 2 cosas importantes. Neutralizó el 92% de las capacidades bélicas de ese país. Y segundo, tomó posiciones en lugares que queremos tener para si nos intentan atacar desde ahí. Tomó parte de las alturas del Golán y tocó parte de un territorio determinado para neutralizar la amenaza hacia afuera. Evidentemente, el diario El País de España dijo Israel conquistador, malo, malo, malísimo. ¿Está bien? Pero tomó las medidas, ¿por qué? Porque nuevamente creo yo que lo que ha hecho Israel es estar un paso adelantado, ser proactivo, cosa que no era hasta ahora. Y eso te muestra que quizás el gobierno de Israel entendió el 7 de octubre. Perdón, que estaba... No, ya lo he dicho. Mi pregunta era con la situación actual en Siria que estaba haciendo Israel en el Golán. Y lo acabo Lo respondí. de- Sí, estábamos planificados. Y, primero, segundo, tercero. Y el cuarto. Perdón.
Primero, Vale, primero, gracias por tu charla. Te quería preguntar, ¿qué hace Hezbollah y los grupos tan metidos en Venezuela? Soy de Venezuela y me preocupa porque lo escucho mucho. Quisiera saber qué hay detrás de eso. arepa, para mi gusto, no la paso. No sé por, es como una sufganía. Es como la sufganía, viste que te da 3 litros de agua para pasarla. Arepa le tengo que dar. ¿Hay varios de latinoamericanos aquí? Sí. Sí, siempre, claro. Ok, varias cosas. Hay varios problemas. Primero que el ex vicepresidente tuyo, de tu país de nacimiento, Tarek El Thani, es druso. Y los drusos eran aliados de Assad. El padre de Tarek le dio 10.000 pasaportes a los chiitas que deambulan por nuestro continente, haciendo todo tipo de cosas que mejor no saben. Los chiitas en nuestro continente penetran a través de Bolivia, de Venezuela y de Nicaragua y hacen 5 cosas diferentes. Una, hacen da'wah, crean comunidades musulmanas, que empezó con un tipo llamado Musa Rabbani, que en el año 80 empezó a levantar comunidades en varios lugares de América Latina. El peor lugar para mí es Perú, es donde hay más presencia chiita radicalizada. Y por más que Argentina tiene la mezquita de Flores y otros lugares también. Ahora en Chile también empieza a haber ese radicalismo islámico chiita. Lo primero es crear da'wah, crear comunidad. Lo segundo, tienen una televisión español llamada Hispan TV que financió a el Coletas. Fíjense que tenía un programa de televisión llamado Fuerte Apache en Hispan TV, que recibió una cantidad de dinero desproporcional. Pablo Iglesias. ¿Ok? Sí, sí. Pablo Iglesias fue financiado tanto por Venezuela chavista como por Irak. De que les sirvió y ¿Ok? Ojo, a Vox también recibe dinero de los exiliados iraníes. ¿Ok? Entre otras cosas. Vox también recibe dinero de exiliados iraníes. De la oposición de exiliados iraníes. Segundo, tiene Hispan TV. Tercero, compran políticos. Yo sé que esto es medio extraño, pero en América Latina un político se puede comprar. Pablo Iglesias acá, Luis de Lía en Argentina, Quebracho. ¿Ok? ¿Cómo lo sabés? Cada tanto es como que fichan, marcan tarjeta, hablan bien de Irán. En general son profesores universitarios o políticos. ¿Ok? Es como que fichan, firman tarjeta. Cuarto, están muy metidos en relaciones con el etnocacerismo. Son movimientos indígenas que argumentan que España les robó el territorio original y que ellos lo quieren recuperar. El etnocacerismo es muy fuerte en Perú y en Ecuador, en Chile se llama la Araucanía, en Argentina el movimiento mapuche. Exacto. Y ese movimiento con Evo Morales, entre otras cosas, ellos se inspiran en Irán, tienen relaciones estrechas con los iraníes. Y último, están lavando un montonazo de dinero, un montón de dinero de drogas. Los carteles venden y ellos producen hoy en día drogas. Hezbollah y Siria son narcoestados que producen una droga muy problemática llamada Coptagón. Es una droga sintética, sale $10 la pastilla. La venden acá a la entrada a TIR, ¿ok? Son narcoestados, ¿ok? Entonces, vos vas a ver que según la CIA, en estos momentos Hezbollah en América Latina, especialmente en Paraguay, está limpiando unos $500 millones. Ahora, nace todo en Venezuela y en Bolivia, más en Venezuela, porque Venezuela también tiene un gobierno que es un narcoestado. Ahora, yo quería hacer un documental sobre esto, pero mi esposa no me deja, porque dice que me estoy jugando el pellejo, cosa que tiene razón. Muy bien, o sea que Venezuela es un problemón. Si cae Irán, se debilita Venezuela también, cosa que es una buena noticia. E Irán va camino a debilitarse. Lo que pasa que otra vez, el problema es que los venezolanos tienen que hacer lo que tienen que hacer para poder sacar del poder a Maduro. Y los mejores venezolanos, lamentablemente, se han ido del país a millones, a un montón de lugares, y es difícil combatir algo y rebelarte contra un gobierno cuando no tenés gente. Muy bien, tenemos para el fondo. Sí, soy uno de los norteamericanos que no le votó a Trump. Y solo 2 comentarios y para verlo con 2 declaraciones a ver qué te parece. Una cosa que, bueno, yo diría que la mayoría de los judíos en Estados Unidos, lo que pasa en Israel es una consideración, pero no es la única. Y el razonamiento fue Estados Unidos durante la administración de Biden nunca dejó de suministrar armamento a Israel, que fue
Y la crítica que yo escuché entre los medios que sí estaban a favor de Trump era que Estados Unidos expresó compasión por el sufrimiento en Gaza. Pero el hecho es que el suministro militar no paró. Y Trump hizo una declaración el último mes en la campaña que fue la siguiente: si yo pierdo las elecciones, será en gran medida gracias a los judíos, que somos pues, menos de un 2% de la población. Y dice, y si pierdo las elecciones gracias al voto judío, digo, y lo siento mucho, Israel dejará de existir en 2 años. Esto lo dijo. Varias cosas importantes que ha dicho y varias contracaras. La primera es verdad, Biden fue un gran amigo de Israel, un gran amigo de Israel, pero Biden no está solo, ¿ok? Cuanto más se acerquen los políticos a la línea de Barack Obama o Kamala Harris, estamos en problemas. Tiene una ala de extrema izquierda demócrata muy problemática para Israel. Eso por un lado. Y es verdad, no dejó de darnos armas, pero no nos dio las armas que necesitamos. No nos dio la cantidad de armas que necesitamos para poder combatir. Y es por eso que es probable que esta guerra provoque que Israel pase a ser una potencia en productor de armas propias. No podemos depender de que el tío Sam nos dé el flujo de cantidad de explosivos que necesitamos. Es probable que Israel no quiera depender más de Estados Unidos y que empiece a desarrollar todo tipo de armamento, porque lo que nos faltaba muchas veces es el misilito del tanque. Tenemos el tanque y no tenemos con qué tirar. Entonces nos faltaba eso que Biden no lo dio. Y Biden nos dio varias cosas problemáticas. Una, nos dijo claramente y en público que no entremos a Rafah. Menos mal que entramos a Rafah. Nos dijo que no ataquemos al Líbano. Menos mal que atacamos al Líbano. No dio sanciones contra la Corte Penal Internacional. Un amigo de Israel lo demanda a la Corte Penal Internacional, le congela todos los activos y le dice que todos los visados de los jueces quedan anulados. No lo hizo eso. Por eso yo creo que sí, que fue un amigo de Israel, pero tampoco fue Ben Gurión. Porque no creo que él, no porque él no quiera, porque su gobierno no era solamente él, y concordemos que no estaba en su mejor estado. Es probable que Biden haya votado a Trump, por error. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que es importante, es verdad que los judíos votan desde 1930 al Partido Demócrata. En cuanto votan desde el 70% al 80% de los judíos votan demócrata. ¿Por qué? Por varias razones, pero recordad que los valores del pueblo judío son varios. Y uno de los valores del pueblo judío es Tikkun Olam, porque cada pueblo tiene una función sobre la tierra, y nuestra función principal supuestamente es hacer Tikkun Olam. El problema es cuando tu único valor que educás en las escuelas y las sinagogas es Tikkun Olam. ¿Y qué pasa con todos los otros valores? Orgullo judío, crearnos un pueblo, sionismo. La comunidad de Estados Unidos tiene un gran problema, y es que cuando vos escuchás a unas veces hablar a americanos, y escuchás a americanos que son antisionistas, antisraelíes, antisemitas, te das cuenta que hay un problema detrás que es problemático, y hay un problema de educación. Cuando vos tenés gente que no tiene una fuerte educación judeo-sionista, la estupidez que te dicen en una universidad woke te penetra, porque no tenés un antivirus. Tenés un antivirus fuerte, lo que te dice el profesor te penetra menos. Entonces es un problema, hay un problema de educación profundo, creo yo, en la comunidad judía de Norteamérica. Ahora bien, lo que dice Trump es verdad, es una animalada, pero ten en cuenta que el 200% de donaciones que se hacen para las campañas electorales, 100% para los republicanos y 100% para los demócratas, el 200%, 100% lo hacen los judíos. Los judíos... No, esta vez no. Los judíos, en la última elección era así, ¿eh? Ahora no sé. Musk nada más dio $300 millones. ¿Quién? Elon Musk, nada más. No, pero eso, el dinero es infinito. No sé ahora la cantidad de... Pero en la última elección era 100% de los 200% era, en el caso de los republicanos, Sheldon Adelson, el dueño de los casinos en Las Vegas, era un gran supporter de Trump. Entonces, lo que dice no es verdad,
pero tiene cierta lógica para él, porque quien pone mucho dinero son los judíos. Entonces sí tienen influencia los judíos, mucho más de lo que el número de votantes representa. ¿Ok? Ahora, de todas formas, otra vez, no te digo que Trump sea lo mejor, es un hombre para mí inestable en todo sentido. No es el... Ahora, mi pregunta es, ¿lo prefiero a él que a Kamala Harris? Y sí, la verdad que sí, más en este momento de la historia. El embajador que ha propuesto para Israel y los demás nombramientos indican un juicio inestable. Y considero que es como una bala perdida, no se puede, hay un gran elemento de imprevisibilidad. Eso sí. Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por ahora, en su primera cadencia, nos ayudó mucho. Y hoy necesitamos mucho apoyo. No estoy votando al que más me gusta. Estoy votando al que más me conviene. Lo quiero decir de forma bien clara. Bien. Sí, adelante que tenías una... Alguien levantó la mano. Sí. Cambiando del tema, ¿cuál es tu experta opinión sobre la situación de los rehenes? ¿Crees que habrá una solución? Y si crees que de estos 100 rehenes hay bastantes vivos, ¿cuál es tu opinión? Mr. Levy, no sé. O sea, lo que te puedo decir es lo siguiente. Jamás exigió y exige lo mismo desde que empezó la contienda. Exigió 4 cosas. Queremos que liberen de las cárceles israelíes a todos los prisioneros palestinos. Queremos que dejen de disparar. Queremos que se retiren de la Franja de Gaza. Queremos que acepten que el gobierno de la Franja de Gaza es Hamás. Te vuelvo a repetir las 4 condiciones. Liberen a todos los prisioneros palestinos, dejen de disparar, se retiran y asumen que Hamás es el gobernante de la Franja de Gaza. Pregunta, ¿alguien de acá está dispuesto? No. Sí, los familiares de los que están secuestrados, por supuesto que están dispuestos. Quieren que la guerra se termine ya y que se acceda, y si yo fuese un familiar de un secuestrado, pensaría igual que ellos. Entonces, es un problema. ¿Cuántos de los 100 están vivos? No sé. Israel le exige a Hamás que para poder avanzar les dé una lista de personas que están vivas. Hamás no le conviene hacer esto, porque quiere guardarse rehenes vivos para seguir manteniéndose en el poder. Ahora bien, ¿de qué depende todo esto? Depende de qué me propones. Si Israel hace fuerza física, la pregunta es quién está del lado del Hamás. El lado del Hamás tiene a la dirigencia militar, que está en la Franja de Gaza, y a la dirigencia política, que está en Turquía o en Qatar. Los de Qatar y Turquía son más moderados, están dispuestos a algún tipo de acuerdo. Los que están en el terreno, especialmente el líder, Mohamed Sinwar, el hermano de Yehia Sinwar, que fue Mohamed Sinwar quien fue el que secuestró a Gilad Shalit. Ese tipo es el que gobierna hoy en día la Franja de Gaza. Si yo le pregunto a él, a ver, ¿estás dispuesto a esto? ¿Qué es lo que se está hablando? Una lista de 30 liberados ahora, 6 semanas de cese de fuego y liberación de 500 rehenes presos palestinos. 500 presos palestinos, de los cuales los más pesados tienen que exiliarse. Vuelvo a repetir el negocio. La propuesta. 6 semanas de cese de fuego. Liberación de 500 rehenes, de los cuales los más pesados, múltiples asesinos, exiliados fuera del país, y nos dan 20 a 30 rehenes. Fíjense, Galit, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Escuchaste lo que expliqué? Eva, ¿estás de acuerdo? Le pregunto a los israelíes, ¿estás de acuerdo? Eitan, yo también estoy de acuerdo. O sea, si vos con esa propuesta, porque si podemos recuperar a alguien, la pregunta es ¿cuántos entonces están vivos? Sí, los israelíes están dispuestos, pero la gran mayoría de israelíes negocian consigo mismos. Y lamentablemente parte de la protesta contra Netanyahu ha sido secuestrado por lo mismo que protestaban antes por la reforma judicial y antes por el juicio contra Netanyahu. Son 4 diputados, o sea, el valor de 4 diputados que protestan en Tel Aviv. Eso no es Israel. Es parte de Israel. Una parte minoritaria, pero que tiene mucho ruido por los 4 focos de poder que les dije antes. Entonces yo creo que se puede llegar a un acuerdo. ¿De qué depende? Que jamás
diga, estoy dispuesto a cese de fuego para mantenerme vivo. ¿Y por qué digo que soy pesimista? Cuando vos educás a alguien que lo más importante no es la vida terrenal, sino que es la vida futura, y lo importante es ser un mártir para recibir 72 vírgenes y sentarte en la mesa con Mahoma, con 50 de tus familiares, porque vas a nadar en un río de vino y de miel. Pero si no combates esa guerra santa, vas a caer de un precipicio de 70 años, te vas a golpear con todos los muertos que eran malos como vos y te vas a cocinar en su pudredumbre. Si te educan a eso y tú lo crees, ¿qué te importa la vida terrenal? Mejor ser un mártir y llevarte contigo a los enemigos del Islam. Por eso yo creo que si fuese alguien racional que tengo enfrente, se puede llegar a un acuerdo. Y por eso soy bastante pesimista. Te digo más, estoy haciendo un documental con Alfredo Leuco, un periodista famoso en Argentina, sobre los hermanos Vivas y sobre la familia Vivas, cuando yo estoy convencido que están muertos. Están muertos. Los niños coloraditos. ¿Ok? Sí, tú querías preguntar. Sí, volviendo al tema de Irán, ¿en qué medida el cambio que hay ahora, Trump se va a hacer más fuerte en Oriente Medio y Rusia se está prácticamente retirando? ¿En qué medida eso, con la caída de Irán, va a permitir que Israel pueda equilibrar las fuerzas y que también Turquía y Qatar tomen el poder que de Yo creo que Trump lo que va a hacer es aumentar el nivel de amedrentamiento frente a los enemigos de Israel. Es una oportunidad para Israel de llegar a un acuerdo con Arabia Saudita. Para mí, Israel va a firmar un acuerdo con Arabia Saudita. Para mí, Israel va a atacar Irán. Y Trump tiene una cualidad, es creíble. Viene caminando el sheriff, tiene pelo naranja, está medio loco. Ese sheriff tiene cara de Trump. ¿Quién es más creíble, él o Joe Biden? El sheriff creíble. Trump es creíble. Como es creíble, toma el ejemplo de Ronald Reagan. Ronald Reagan, antes de asumir, dijo: mis 3 objetivos son Irán, 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 el tema del secuestro de la embajada. El día que asumió Trump, los iraníes mágicamente dejaron a todos los presos libres. ¿Por qué? Porque Ronald Reagan era creíble. Y es el sheriff. El Medio Oriente le viene bien el sheriff porque es una zona cruel y no racional. La última y terminamos. ¿Qué era por acá? ¿Israel va a vender armas a los kurdos en Siria? Ojalá. Ojalá. ¿En serio? Porque son... Israel ayuda a los kurdos desde hace años. Los kurdos son musulmanes, sunitas, pero tienen una lengua diferente y son un pueblo diferente. Los kurdos, pero por la repartición del Medio Oriente tras la Primera Guerra Mundial, no recibieron ningún Estado propio. ¿Se merece un Estado propio? Por supuesto. Es un pueblo mucho más añejo que los palestinos. Y sin embargo, no han recibido. Son un aliado potencial de Israel. Yo creo que igual Israel no se tiene que jugar por los kurdos, porque en general en el Medio Oriente los amigos son momentáneos. ¿Última? No, antes has hablado de la posibilidad de que la franja de Gaza, Israel se retirara y entrara y saliera. ¿Existe la posibilidad de que tome la franja de Gaza y se instale Israel? Ojalá que no. Como un gran Israel. Ojalá que no, porque si te quedas ahí, lo que va a pasar es que vos te quedás de manera fija y jamás lo que hace es, se aprovecha tu quietud para atacarte todo el tiempo. Entonces lo ideal sería que gobierne a alguien, ojalá que sea Mohamed Ahlan, que es un palestino de la Franja de Gaza que es financiado por Emiratos Árabes Unidos. Ojalá que él tome el poder, porque en general cuando alguien palestino toma el poder, empieza a matar a la oposición. Y cuando musulmanes se matan entre ellos, a nadie le importa. Cuando Israel se defiende, ahí importa. O sea que lo importante es tener a alguien fuerte que sea el sheriff local. Lo ideal sería que sea un palestino. Entonces te digo 3 variables. La primera, ¿quién va a repartir la comida? Quien reparte la comida tiene poder. Ojalá que sean empresas privadas norteamericanas. ¿Está bien? Segundo, ¿quién va a proveer de energía? ¿Quién va a gobernar? Ojalá que sea Mohamed Ahlan o alguien parecido. Tercero, ¿quién va a actuar militarmente si jamás levanta la cabeza? Va a ser Israel. De las 3 variables. ¿Vuelvo a repetir? ¿Quedó claro? ¿Quién se ocupa de la educación en todo esto? El que le hace la electricidad. Supuestamente sea Mohamed Ahlan. O alguien parecido. O una nueva autoridad palestina. O quizás Mahmoud Abbas. 3 variables les sugiero corroborar. Quién reparte la comida, quién da electricidad y educación, y quién se dedica a la seguridad. Lo siguiente. Tenemos un problema con Irán. Y por lo tanto, hoy a la mañana leí en un diario que considero muy pero muy creíble, El País de España, leí
leí lo siguiente. Resulta que hoy a la mañana, el gran líder de los musulmanes chiitas, Ali Khamenei, el gran líder de la Revolución Islámica, llama a Joe Biden antes de que se vaya. Y le dice, Joe, tuve un sueño erótico hoy. Durante toda la semana y durante todos los últimos días he soñado que el mundo era chiita. Todo el mundo hablaba persa. La gente se vestía como chiita. Todo el mundo estaba feliz. Todo el mundo era de ser chiita. Se vendían con esas camisas así cerradas. Me levanté feliz. Qué lindo ser chiita. Y Joe Biden le dice, tuve un sueño parecido. Resulta que yo iba por Teherán y veía mujeres en minifalda, gente feliz, carteles luminosos, Occidente, democracia. Dije, eso es el paraíso, ¿eso es Teherán? Entonces Ali Khamenei se enoja y dice, no te creo. A ver, decime, ¿qué decían los carteles? Joe Biden le dice, no tengo la menor idea, hebreo no leo. Muchas gracias.